la presentación de una palabra que quiero llevar a sus corazones y apelar a sus vidas, apelar a su corazón, y que al salir de aquí, si en algo, muy poquito, si en algo pudo haber servido una palabra, entonces estoy servido y estoy satisfecho. Por otro lado, muchísimas gracias a la Alianza. Esta casa es una casa de relación, de comunión y de adoración. Amén. Y debo decirles que cada vez va ascendiendo. Soy un viejo asistente de la escuela, no viejo de edad, por supuesto, y he visto que cada vez va ascendiendo la clase de adoración, de relación en la Alianza de Pastores. Así que agradezco al Señor esta oportunidad que en esta casa haya fabricado ese ambiente de adoración, ese ambiente de pleitesía al Señor, pero también de una gran relación entre los queridos pastores, ahora dirigido por el pastor Eduardo, presidente de la Alianza, junto con todo su equipo. Y siguiente, también quiero dar gracias a Dios por la oportunidad que me han conferido para compartirles la palabra y la confianza que me han entregado este micrófono para poner en sus corazones una palabra. Pero lo que quiero poner más en evidencia es que me estoy aguantando por el tema que quiero compartirles con ustedes, de no desviarme mucho de los caminos, porque he sido un seguidor de algunas cosas que voy a decir. Entonces, incluso cuando me vean mucho marcar la vista hacia abajo, es porque quiero más o menos seguir la monotonía de lo que yo mismo he escrito aquí y no irme por otro lado. Entonces, yo sé que ustedes han escuchado mucho ahora lo que voy a comentar, lo que voy a traer a sus corazones, y lo han practicado y predicado y enseñado, pero aguántenme, por favor. Pongan en su corazón la atención, que es bueno llevarse algunas cosas y decir: esto no me gustó, no lo voy a predicar, no lo voy a enseñar, y aquello sí. De todo aprendemos, ¿cierto? Amén. De todo aprendemos. Y en el camino de nuestro ministerio hemos echado al morral algunas cosas. A lo largo de algunos cortos años hemos quitado algunas cosas que hemos llevado en el morral pastoril y colocado otras, y así nos las hemos llevado. Hay algunas que quizás todavía tenemos que tirar, porque jamás dejamos de aprender. Siempre vamos en camino hacia la meta y hacia la madurez en Cristo Jesús. Amén. Siempre. Maxwell, al menos visitando a su padre en uno de sus libros que ustedes han leído también, se me quedó aquella frase, aquella idea que él plasmó en uno de sus libros, diciendo que al visitar a su padre lo encontró leyendo, un hombre ya muy viejo, un hombre que ya no podía salir, y dijo Maxwell: ¿por qué estás leyendo, padre? Tú ya sabes mucho. Y él contestó y dijo: mira que si no aprendo me oxido. Así que en el camino, queridos amigos, pastores, no hay un día que no debamos de aprender. Amén. Y lo que hoy tenemos aquí es mucha sangre joven. Uno que otro por aquí nos hemos pasado un poquito de los años, pero ustedes tienen la oportunidad más bella. Tuve un amigo que dijo que si él moría, un ministro que amaba el predicar, y él dijo una vez que si él moría, y si por alguna razón volvería a resucitar y a nacer otra vez del vientre de su madre, él preferiría ser papel ministro, porque quería seguir siendo ministro. Amén. Y el tema para ustedes hoy, que me he encargado para llevarles a su corazón, es acerca de la madurez. Vamos hacia la madurez de la vida del ministro. La palabra ministro fue marcada a propósito, porque todos los que servimos al Señor, todos los que servimos de alguna manera, somos ministros. En oficio, algunos pastores, evangelistas, maestros, apóstoles, etc. y etc. Unos sanan, otros profetizan. No necesariamente son pastores. El pastor es el que tiene una congregación, es un círculo que cuida. Pero uno que sirve es generalizado. Así que por eso hablo a todos los ministros. Y antes de que se me escape, también quiero saludar a todos los que nos siguen por las redes sociales. Y una disculpa que no podemos mirarles e interactuar de forma directa con ustedes, pero todos los que nos
nos siguen ya están muy adecuados a seguir como si estuvieran presentes en una reunión como esta. Aquí saludos a todos los pastores, amigos e incluso a los que no son pastores pero que lo serán. Amén, a los que amén. no son ministros pero que lo serán. Vamos, y voy a leer la escritura y lo voy a tratar de hacer de una forma tranquila. A veces voy a hablar así como que no estuviera muy emocionado, pero la verdad es que quiero tomar un control para que pueda decir lo que realmente quiero decirles y llevarles a sus corazones. Primera de Corintios 4:1. Voy a leer varias citas y yo he escrito estas citas por aquí conmigo y así que yo se las leeré. Así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esta palabra es de un buen hombre llamado Pablo, el apóstol, que lo hicieron a fuerzas, sí o sí, crecer de manera rápida. Cuando comienza su ministerio, él tuvo que ponerse los zapatos más grandes, porque había mucho que hacer y entendía que estaba en desproporción respecto a los otros ministerios o ministros, los cuales eran los 12, o en este caso los 11, aprobados ya, de Cristo. Por eso es que en alguna ocasión él dijo: yo no soy menor a aquellos grandes apóstoles. Es decir, él estaba naciendo en el ministerio y echando una mirada hacia la gente, se dio cuenta que no podía quedar pequeño. Se dio cuenta que tenía que crecer sí o sí. Se dio cuenta que tenía que madurar sí o sí. Así que se puso los zapatos más grandes, el saco más grande y tuvo que hacer que le quedara la medida. Amén. Ese fue el camino del apóstol, gran apóstol Pablo. Ahora bien, por otro lado encuentro que nos queda a nosotros muy claro que todo lo que venga de la intención, del corazón, de las palabras y de la boca del apóstol Pablo es garantía de autoridad. Eso no tiene ni vuelta de hoja, porque él se destaca como uno de los grandes peritos de toda la arquitectura de la iglesia. No solo eso, pero también de la vida, conducta y disciplina del ministro. Él es uno de los grandes iniciadores, no el autor de la iglesia, pero sí a quien le fue conferido junto con otros apóstoles todos los caminos, toda la logística, todos los arreglos, todas las conductas y todas las formas del cómo y por qué de un ministro como también de una iglesia. Además, venir del apóstol Pablo, todos estos consejos es de primera mano. Me interesa mucho que quede marcado en el corazón nuestro que lo que nosotros oímos y nos gusta lo marcamos muchas veces, no está nada mal, pero es encantador. Disculpe la palabra encantador, casi no lo digo porque eso tiene para mí un significado diferente, pero tratando de llevar a sus corazones lo alegre que me siento de que hayamos nosotros sido en este tiempo los que hayamos oído del mismo apóstol Pablo, de la boca del apóstol Pablo, quien recibió de primera mano el mensaje del Señor. O sea, no está tergiversado, no está ya adulterado, es de primerísima mano. Ahora, esto no fue de ayer, hace mucho tiempo y todavía lo podemos leer. Hay libros que he por lo menos ojeado, que son libros viejísimos, con temas sumamente interesantes, pero que algunos ya lo vuelven a repetir y los mismos temas solo acomodan algo más, pero que la idea quedó en aquellos primeros que eligieron un cierto tema, que lo desgajaron, que lo pusieron al público, y lo que hacemos nosotros es simplemente actualizar algo de palabras. Por eso es interesante que la escritura no es nada vieja, no es nada antigua, pero es vieja y es antigua. Amén. Pareciera ser un problema aquí de comunicación. Es decir,
cabe en todos los lugares. Nadie aquí vamos a tener la duda entonces que todo lo que venga de la palabra, que aunque fue hace 2000 años, aguas con los jóvenes, porque algunos de ustedes y ya de nosotros, si nos creemos jóvenes, pensamos que tenemos la perspectiva a partir de ahora en adelante, pero el ayer, antes que nosotros naciéramos, ya estaba esta palabra, así que es tan nueva como tan vieja. Y por último, Pablo habla acerca de estos ministros que al parecer estos ministros perdían la esencia junto con su iglesia del verdadero sentido. No había pasado mucho tiempo cuando la iglesia comenzó a tener esa cierta sensación de elegir por un reclamo directo, enérgicamente, a todos sus líderes, porque había líderes carismáticos como no tienen una sola idea. Si hoy ustedes quieren aquí y aman al presidente porque es súper carismático, se les quedó corto. Porque en aquel tiempo había hombres tan carismáticos, no se diga de Apolo, no. Y entonces la iglesia comenzó a perder un poco el sentido y comenzaron a elegir por aclamación a sus propios líderes. Ahora, no está nada mal, pero Cristo estaba viendo otra esencia que se le perdía a la iglesia de mira al autor y consumador de la fe, y eso es lo que no quería el Señor. Nada mal está en que la iglesia ame a sus ministros, pero cuando los aclamen fuera del sentido que debe ser, es ahí donde Dios pone su dedo, en esa llaga, para tomar controles, porque Él es el que controla su iglesia. Ahora bien, cuando esto ocurre, es esa la razón por la que entonces Pablo comienza una de sus muchas delineación de la iglesia, cómo debe ser. Entonces él comenzó a fijar. ¿Ustedes creen que a Pablo no le gustaba que lo aclamaran? Sí, pero también temía mucho por ser muy responsable de la obra a la que el Señor, el eje por la grandeza de la obra que es del Señor, él dijo, no puede ser así. Por eso Pablo establece en el verso que hemos leído algunas líneas que por sus acciones levantan un precedente para denotar cómo sí y cómo no se debe hacer, y que esto tuviera un desenlace a través de las generaciones venideras, porque Pablo estaba mirando a través del Espíritu que la iglesia no terminaba hasta su tiempo, que la iglesia seguía hasta que Cristo viniera otra vez por ella. Y entonces a él le interesaba que el comportamiento no solo de los miembros, pero ahora nos toca ver precisa y justamente a la vida de los ministros, que es a lo que Pablo se refiere con mayor fuerza en este gran verso. Entonces él dice, los ministros deben ser de esta manera. Así que el apóstol Pablo declara tres cosas, y voy a comentarlas con ustedes, tres declaraciones totalmente importantes que establecen los parámetros para que en el futuro los ministros tengamos una buena vida exitosa. Ahora, levantar un parámetro, poner una línea en nuestro camino, no significa, ojalá que todos pudiéramos respetarla, no significa que nadie la va a regar, que nadie la va a obedecer, o que todos la regarán o que todos la obedecerán. Simplemente significa que hay una línea que ha sido marcada, y todo aquel que traspase esa línea no seguirá adelante sin que sufra consecuencias. Todo aquel que guarde la palabra no seguirá adelante sin que tenga beneficios. Ese es un precedente. Por eso los papás disciplinan a los hijos, no quiere decir que no van a desobedecer, pero es un precedente que se levanta. La primera cosa que el Señor establece vía este gran hombre, al que es uno de los mejores líderes del Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, dice en este verso, ténganlo los hombres, por cierto, como servidores de Cristo. Me gusta esta palabra, servidores de Cristo. Y lo voy a hacer tan rápido que hay muchas cosas que en el contenido luego nos vemos tentados a correr para otra parte, pero me sujetaré.
A estas alturas, nadie debe tener o tiene duda de su llamamiento. Nadie. Hablo de ustedes, de los que nos ven y de mí. Nadie. Ahora bien, si alguno de ustedes, tanto de los que nos ven como de los que están acá, tuviera ciertas dudas de que si es o no llamado, es tiempo de tomar una asesoría personal. Pero nadie debe tener duda. Pablo deja en claro que a quienes se refieren los ministros, sí o sí son llamados. Eso está bien establecido. Simon o Sinek, como se pudiera, no sé cómo se traduce, se pronuncia, él escribió en uno de sus libros, buenos libros, la célebre frase: los líderes comen al final, precisamente porque sirven. Y cuando yo estaba pensando en eso, miré la mesa vacía. Vamos a ir a la figura de la mesa vacía. Es un tema fabuloso que algún día quisiera compartir, y si ustedes tienen la oportunidad de oírme, pues estaría excelente. La mesa vacía. ¿Qué es la mesa vacía? Yo llamo a esta mesa la mesa principal. En todas las reuniones, en todos los ejercicios de convocatorias, hay una mesa principal. Justo suele ser esta una mesa principal. No me puedo quitar de aquí porque entonces no podrían mirarme aunque oírme sí, ¿verdad? Pero la mesa principal es donde los grandes protagonistas de un evento se sientan o están enfrente. Pero cuando el apóstol Pablo está mirando hacia esta mesa y la llama la mesa vacía, es porque los protagonistas se quitaron de esa mesa y justamente comenzaron a servir. Y me gusta ver la idea del himnólogo. Eso es estupendo, venido del cielo, del Espíritu, de la esencia de Dios. Tenemos a Cristo como el máximo ejemplo, y si ustedes van a notarlo después, voy a procurar tener ejemplos todos de algunos asuntos bíblicos para no apelarnos a nosotros mismos. Todos somos tentados a decir: yo hice aquello o aquello. Voy a tratar de hacer todo en ejemplos simplemente escriturales. Cristo fue el máximo ejemplo de esta mesa vacía. Amén. El himnólogo expresó de él: tú dejaste tu trono y corona por mí. Nadie querrá dejar el trono, corona, porque quienes entendemos la figura de trono y corona, no hay poder alguno que esté encima del tal. Pero él decidió dejarlo para servir, dejando la mesa vacía, digno para enseñar a un ministro. Amén. Ministro. Amén, amén. Aleluya. También el mismo apóstol Pablo deja marcada la escritura diciendo, Filipenses 2:5, y voy a leer varios versos ahí, síganme ustedes con su oído, por favor. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por esta razón, Pablo se declara en Romanos 1 y verso 1, siervo. Y dice a la letra, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios.
cuando medité en la palabra siervo de pronto, de hace una década, aunque es un poco más, tiene el estilo de grandeza, tiene la sensación que nosotros, como mejor que Wikipedia, le hemos dado un significado de altura, de grandeza, de importancia, de fama, de pleitesía. Sin embargo, cuando nosotros vemos al apóstol Pablo y dice, y él mismo se califica como Pablo, siervo de Dios. Quiero ver la figura del estilo de siervo en el Antiguo Testamento. Siervo era uno que estaba horadado de las orejas. Bueno, creo que hoy hay muchos siervos de Dios. La nariz. Pero por concepto casi de nacimiento, el siervo no tenía ningún derecho. El siervo era el que hacía eso. ¿Qué? Servir. Leí con algunos autores, yo no recuerdo cuál fue, que un siervo, cuando veía a su señor venir, no era su esposa, era el siervo el que sacaba la vasija, llamada en el norte por nosotros vasija, en el Nuevo Testamento lebrillo, en otros la tigna, en otros la cubeta, le echaba agua y lavaba los pies de su amo, por razones del polvo, por razones de lo que haya sido, de higiene o simplemente de una actitud servicial, no servil, pero servicial, y de amor por cuidado de su siervo. Cuando su amo tenía hambre, él le daba de comer. Las noches frías donde estuviera, dormía cercano a la recámara de su amo, y cuando el siervo entendía que estaba a 10 grados bajo cero, para los que están mirándonos en otros lugares, 10 grados bajo cero es requete mucho frío. Y si el siervo estaba tapado con una sábana ligera y su amo estaba tapado con una colcha bastante gruesa, él se quitaba su ligera sábana y cubría a su amo, y él se quedaba titiritando de frío. Era un cuidador de su amo, un servidor, un ministro, que significa un siervo, es el que cuida a su señor, es el que lo ama, es el que le sirve siempre fielmente en todas las cosas, que da su vida para servir a su señor. Así que la tesis final del apóstol Pablo para el hombre servidor es que nosotros, número uno, somos sí o sí llamados, que los llamados somos siervos y que los siervos servimos. Amén. Ninguna complicación. Lo voy a repetir mientras también lo leen y lo entienden ustedes en su mente, lo dijeron en su corazón. Pablo dice como tesis final que somos llamados sí o sí, que los llamados somos siervos y que los siervos servimos. La segunda cosa interesante en este verso que hemos leído, dice el apóstol Pablo que somos administradores. Y ese es un sentido de mucha responsabilidad, y con temor quiero compartirles algo porque todos estamos en vías. Aquí hay administradores fabulosísimos. Con que caiga en su justo peso y en su justa medida. Me voy a permitir colocar el nombre de Eduardo. Dije que no voy a hacer ningún ejemplo, ¿cómo se llama? Personal. Pero hoy, solo como una oportunidad, miren esta casa, ¿cierto? Amén.
su pintura, su esencia, su piso, su mesita, su frente, su pantalla. ¿Qué significa eso? Significa que hay un administrador. Un administrador es la persona que se ocupa en gestionar por medio de la planificación, de la organización y de usando la dirección de los controles en los temas que una organización, o en este de los casos, no una empresa, porque estamos en una iglesia, o en una iglesia local, se necesita. Cuando ustedes llegan a una iglesia y todos los sugieres se sientan en su lugar, los pastores, los ministerios en un lugar, se nota y tiene una fácil lectura de que alguien está organizando, y no solo el pueblo, es un administrador. Cuando en sus congregaciones, hermosas congregaciones, cuando llegan a casa, al lugar está barrido, adornado, bien colocado, significa que hay un administrador. Dios nos confirió a nosotros la altura y responsabilidad de ser administradores de los misterios de Dios. Y como hay un tema muchísimo grande acerca de esto, solamente tomaré un poquito acerca de lo que pudiera entenderse o ser para nosotros un administrador. Hemos dicho que usa todas las herramientas necesarias para administrar. Ahora, nosotros administramos a un pueblo. ¿Cuál es nuestra herramienta principal? Obviamente es el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Pero el equipo es la gente misma. La gente, con ella administramos todos los recursos. En ese sentido, un ministerio o un ministro administrador planifica. Y los que han hablado de todo el asunto de administraciones, voy a recurrir más bien a algo práctico, como es el caso de nuestro Señor, por excelencia, un gran administrador. Cristo planificó sus 3 años de ministerio en la tierra, solo 3 años. Y cuando digo eso, me da un poco de dolor en mi alma, porque estamos pasando ya pasé algunas líneas en mi vida y no hemos hecho lo que deberíamos haber hecho. Pero Cristo en tan solo 3 años, Él planificó su ministerio. Nosotros debemos planificar el ministerio, planificarlo de tal forma que tengamos éxito. No hay tiempo para asuntos superfluos en la vida, queridos amigos, pastores y ministros. No hay tiempo. Por eso, en los 4 evangelios de Cristo, y voy a echar una de esas miradas generales, totalmente, porque hay muchos puntos muy interesantes, pero los que podemos leer los 4 evangelios en el espíritu de la letra, hay algunas conclusiones hermosísimas y valiosas. A lo largo de estos 4 evangelios, hemos encontrado que Cristo planificó y que cada evento que Él hacía, cada evento, por mínimo que fuera, tenía un sentido. Y aunque no lo expresara, era como relacional. No lo expresaba, no lo decía, pero enseñaba, porque tenía un propósito único, marcado, de manera que aunque no era expresado verbalmente, era fácil entendido y puesto en la cámara secreta de la mente, del cerebelo, del corazón de los apóstoles, que para cuando menos se dieron cuenta, ya estaban bien maduros y hechos. Él planificó de esa manera. Planificó llevar a los discípulos de la mano, y ni siquiera muchos se dieron cuenta. De la mano los llevó.
poquito a poquito en esos 3 años. Más bien digo, poquito a poquito, despacio pero rápido. Aunque Jesús sabía el concepto no solo de la pobre actitud, pero de la pobre reacción o de la muy florida reacción de sus queridos amigos que eran sus apóstoles, o en este caso sus discípulos. Jesús nunca sustentó la verdad sobre supuestos, jamás lo hizo. Tuvo mucho cuidado el Señor, claro, por excelencia, de no sustentar una verdad bajo supuestos. Híjole, aquí es, voy a tratar de hacerlo con mayor cuidado. Nunca permitió que una verdad fuera como solo un supuesto. En el ejercicio de la defensa de un juicio, un acusado, un abogado, un juez, un comité llamado jurado, un fiscal, hay un tiempo muy específico donde le llaman ellos desahogo de pruebas. Aquí los abogados ya saben ustedes que hay este desahogo de pruebas. Y nada más voy a decir hasta ahí porque no sé que después diga algo que no convenga. Gloria a Dios. El asunto de desahogo de pruebas es porque en un juicio, cual más, cual menos, sencillamente aflora el sentido emotivo. Somos hiper motivacionales. Voy a subrayarlo. No está nada mal. De hecho, tus emociones van siempre contigo. Si tus emociones no fueran contigo, ya no estarías aquí. Gloria a Dios. Pero cuando viene ese tiempo de desahogo de pruebas, es porque Jesús, o los abogados en este caso, o el juez, nunca dictamina una sentencia si no es en base a una prueba, no a un sentir. No a un sentir, sino a una prueba. Queridos amigos pastores, Jesús determinó cada hecho de su vida y cada evento de su vida, no por lo que sentía, por lo que los demás le hacían, sino por lo que él sabía que era. Él ama la esencia misma del ser, no del sentir. Quienes pueden leer esto, estoy emocionado entonces. Jesús amó el ver en nosotros el ser, no necesariamente el sentir. Es por eso que estamos aquí muchos, porque de otra forma, si yo hubiera sido el Cristo para llamarlos a ustedes, creo que no me llamaría ni a mí mismo. Pero Él miró en nosotros, no lo que decíamos, sino lo que podría haber pasado adentro. Él miró adentro de nosotros el verdadero ser, la prueba de Él. Entonces los abogados y el juez dictamina finalmente una sentencia en base a una prueba, no a algo que siente. Jamás lo hace así. Imagínense ustedes. Por eso Jesús dice así, Mateo 16:13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow. Ahora, los llevaré rápidamente a este cuadro mental.
Jesús le estaba diciendo: hey amigos, ¿cómo se sienten? Todos dijeron: muy bien. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? La pregunta no era como para que ellos entendieran que Jesús era el Señor simplemente porque a él les gustaba que le dijeran que era el Señor, sino él quería descubrir en sus próximos primeros ministerios en el mundo que eran hombres maduros, que podría depositar la grandeza de su reino en sus corazones, que podía depositar los misterios revelados en sus almas, que podía plasmar su visión en ellos y que no se la iban a distorsionar. Perdónanos, Señor. Jesús estaba ocupando esos 3 años con su mente, el sentido más profundo, porque lo que había en el reino era la misma grandeza del Padre Celestial. Y estaba ocupándose en saber que ellos no iban a hacer las cosas por lo que sentían, pero por lo que es en esencia. Eso es poderoso. Y fue bendito el que se disputaba el lugar número 1 por el líder de ellos. Todos sabemos a Pedro, que era el mejor, porque respondía, no si hacían el mejor en acciones, pero él dijo: oh, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Cuando Jesús le dice: no te lo ha revelado carne ni sangre, y es que no cualquiera podría decir que era el Cristo. De hecho, no le entendían que era Cristo, no sabían que era Cristo. Aseguro, aunque no me gustaría usar esa palabra, que si el Cristo hoy, el de hace 2000 años, ese joven judío esqueletizado por tanto caminar y muy poco comer, y no porque no había, sino porque siempre estaba haciendo algo, viniera aquí y saludara a todos: hey, ¿cómo están? Quiero estar con ustedes. Todos diríamos: ¿y tú quién eres, flacucho? Porque era difícil reconocerle como el Cristo. Se necesitaba más que solo la vista, se necesitaba la revelación del Espíritu de Dios, la implantación de su gloria para entender que ese pequeño judío era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y Pedro lo vio. Yo espero ver a Jesús y decirle: Señor, tú eres, sin lugar a dudas. Y no decir como ellos alguna vez dijeron: ¿eres tú? U otro dijo: ¿esperamos a otro? ¿Cuánto amaría el Señor por decir que sus ministerios, jóvenes, adultos, ya ancianos, viejitos como algunos de nosotros, ya dijéramos: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Amén. Jesús los enseñó a amarse. Todo este sentido era en torno de madurez, querido amigo. Jesús los enseñó a amarse, y me interesa decir, y mantenerlos vivos. Y vivos es respirando, vivos. Sin duda, no tengo la menor duda, porque en todas las mejores familias hay grandes riñas. No digan amén ustedes, por favor. Sí, hay grandes riñas. Y Cristo, inteligentemente, como el mejor de los mentores, nunca mencionó de sus riñas, al menos nunca los exhibió. Vaya usted a saber cuántas noches no se la pasó diciendo: tranquilos. Algunas veces leemos en sus escritos de qué es lo que pasó. De ahí que nosotros le hacemos el aumentativo y comenzamos a leer entre líneas en esa figura de lo que pudo haber pasado. Entre esas líneas que ellos pudieron haber tenido, Cristo les enseñó a amarse, a protegerse, para que tuvieran éxito rotundo ministerial. Éxito ministerial. Ahora, el éxito nunca fue de uno, fue de todos. Por eso es esta alianza.
Porque el éxito de Ciudad Guadalupe, su ministerio, no es de uno, es de todos aquí. Amén, amén. Absolutamente. Para que esa palabra gloriosa, ese ministerio, exhibiera la grandeza de Cristo, no solo en esos tiempos, sino hasta el día de hoy y las edades que sigan después que nosotros nos vayamos. Así que Jesús dedicó este tiempo también para trabajar con sus vidas, formando o dirigiendo sus caracteres, sus emociones y sus reacciones. No pase de largo esas tres cosas. Y voy a hacerlo así que trate de leerme el sentido de lo que se dice, porque el riesgo es detenerse en algo que al finalmente pues quiero terminar con eso. Vamos a considerar aquí que el carácter del ministro jamás se modifica. Las emociones siempre son inestables. No hay otra palabra, esa sería la palabra inestabilidad. Las reacciones son las únicas que se controlan. Ahora bien, todos ustedes aquí, junto conmigo, conocemos que el carácter nunca cambia. El carácter es la mismísima esencia del ser. Todos conocemos el alfabeto, al menos alfabeto en español. A, la A. La A no sé cómo usted la haga. La A puede ser de esa manuscrita, ¿cómo se llama? Manuscrito, imprenta, Escrita, otra, cursiva. Hasta se me olvidó cómo se llaman todos los tipos, ¿no? Pero la A no importa cómo la haga, chiquita, grandotota, gorda, flaca, desalineada, sigue siendo A. Así se llama, no cambia. Y por amor a Dios, queridos amigos, no tratemos de cambiar a nuestros amigos pastores. Son sus caracteres. Amén. No tratemos de cambiar a la gente diciéndole que ya no debe ser. Son así son. Pero, ojo, tranquilo, ahorita le voy a decir cómo y por qué. La A es A. El día que me quiten el carácter, les aseguro que me dejo de llamar Samuel Cadenas, y no porque yo quiera, ya no soy yo, sino que cuando la A ya no es A, entonces es B. Y si es B, ya no es A. Todos los caracteres nunca jamás cambian. Las emociones, es así, queridos amigos, son hiperinestables. Un día me siento bien, otro día mal. Un día sano y luego amanezco enfermo. Un día alegre, otro día triste. Un día río, otro día lloro. Y en un día hago todo eso lo que les dije. Son inestables. Ahora, no se sientan incómodos, hermanos. Dios nos dio eso para que tengamos mucha variedad entre nosotros mismos. Somos una unidad compleja. Sin embargo, eso puede llevar a lo que nosotros llamamos reacciones. Todos hemos oído que las bombas en reacción de cadena, ¿verdad? Explotan, destruyen a medio mundo. Por eso las bombas destruyen, porque reaccionan y no dan tiempo de nada. Entonces las reacciones son las que sí se pueden controlar. Las reacciones son las que por el sentido del caminar con Cristo, de los golpes en la vida, de la madurez en el Señor, y ojo aquí, a veces parece no ser un tema espiritual, porque tiene que ver con el comportamiento. Es un trabajo inteligente entre tú, Dios y el Espíritu Santo, que ayuda, y que Pablo lo define como que nos ha dado poderosamente el Espíritu de Cristo para que nosotros podamos ir tomando el dominio y el control basado en el principio del Espíritu de Dios. Y cuando nosotros los ministros estamos en ese sentido de autocontrol absoluto, entonces seremos los mejores, los más exitosos y los que destaquemos por enseñar prudentemente y responsablemente los misterios de Dios. Por eso Jesús estaba
preocupado porque dijeran lo que eran, no lo que sentían ser. Amén. Cristo tuvo un equipo de lo más lindo. Cristo tenía un equipo que cualquiera de nosotros pudiéramos haber dicho, híjole, ojalá que me hubiera tocado esa clase de líderes en la iglesia. Ya fuera el mejor. He perdido uno. Tenía el mejor equipo en sus manos. Cualquiera dijo, por eso, Señor, por eso tuviste éxito, porque tienes el mejor equipo. Pero míreme, solo para mencionar algo de lo que era Cristo y de la calidad de su equipo. Judas era el tesorero. Mateo era el cobrador. El celote, Simón el celote, era el que llevaba siempre un cuchillo. Yo le quería llamar una AK-47, pero eso sí es terrorífico aquí. Era un cuchillo afilado, súper afilado, con una punta tan afilada que ya se imaginan qué podría hacer eso. Lo usaba como defensa y no se lo quitaba de la cintura ni para bañarse. Pedro era un absoluto convencido defensor de Cristo. Juan, casi ni me gusta decir esa palabra porque como que toca a nosotros. Era iracundo, un iracundo absoluto, por profesión, casi que por vocación. Una de esas mañanas, si me siguen, quiero mirar a Jesús yendo a Galilea, pero atravesó una montañita, se les hizo noche y como no había luz eléctrica en ese tiempo, pues se acostaron en el campo abierto. Cristo, ¿cómo se te ocurre? Con guardias alrededor. Pero una de esas noches, al dormir, por la mañana siguiente, al despertar en el campo abierto, todos hubieran estado moretoneados, golpeados y corrido al hospital civil. Porque se le pelearon en la noche. Ustedes saben que en la noche pasa todas las cosas. Eso era lo menor. Lo peor del caso es que, y no estoy tratando de ocultar el asunto, es real. Uno de los que se le unió al equipo fue Simón. Lo que pasa es que Simón el celote, en aquel tiempo había una pandilla grandota, y el término pandilla no era necesariamente eso, pero que defendía a los judíos. Así que cuando el celote miró a Cristo, dijo, este judío sí está hablando en contra de los romanos, así que me uno con él. Él se fue con el cuchillo bien afilado para metérselo en el estómago, en el corazón, en el riñón, en los ojos, por todos lados, aquel que se atreviera a seguir imperando y controlando a los judíos. Así que iba con toda su ira, con toda su energía, con todo su coraje, para mandar a volar al mismo infierno, al mismo Seol, al mismo sepulcro lleno de azufre a todos los enemigos. Energía pura llevaba. Pero cuando Cristo lo acostó, le vio el cuchillo relumbrar por la luz de la luna. Le dijo, Padre, ayúdame con ese. La sorpresa es que ninguno de ellos, en ninguna noche, amanecieron degollados. Porque una de esas noches, dije, podrían haber sido todos degollados. Y al primero que se le ve encima era a Mateo, porque Mateo cobraba impuestos de los judíos. Pero Cristo estaba modelando la vida del sentido de la emoción. Y aunque nunca lo dice, creo que un día se agarró al celote y le dijo, ese cuchillo lo necesito, no te puedo cambiar el carácter, pero no lo uses ahora, te voy a enseñar cuándo debes usarlo. No sé de dónde Pedro agarró un cuchillo, tal vez se lo alcanzó a quitar porque ya estaban bien entregados. Cuando entregaron a Jesús, él agarró y a Malco le costó una oreja. Y Jesús dijo, vuélvela, por favor.
Todavía encima de eso la agarró y se la puso aquí al hombre, y yo he visto que la primera operación instantánea fue hecha en el Antiguo Testamento. ¿Qué operaciones del día de hoy? Ahí, y no tuvo ningún momento de receso en su vida. Y le dijo el Señor: vuelve la espada a su lugar. Señor, no, yo te dije cuándo la ibas a usar, la usaste fuera de tiempo. Y entonces él penosamente la encajó otra vez en su lugar, en su vaina. Tranquilos, Él los estaba llevando a la madurez. Queridos pastores, no sé cuántas veces respondemos como el celote con un cuchillo, con una AK-47, y hacemos barbaridad y media. Ellos fueron dirigidos por su maestro y encontraron excepcionalmente buena la madurez, y aceptaron por vida su madurez ministerial. Gálatas 6:1. Si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que también seas tentado. Y escúchenme con mucha atención, queridos amigos. Nunca nosotros hagamos un juicio fuera de control. Cuando nosotros oigamos algo, lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando oímos algo de alguien, ya sea de un compañero o compañera ministro o de personas, nunca hagamos una tendencia de un concepto de lo que hemos oído, al menos que tú y yo hayamos conocido a la persona en la mesa de la comunión. Y es lo que Cristo estaba diciendo. Aceptemos a ese equipo finalmente. La tesis final de esto es que Pablo estaba diciendo: nunca aceptes lo que oyes de un ministro hasta que en realidad lo conozcas de manera personal. Yo llamo a una figura como el bote de basura. Todos nosotros, cuando queremos oír algo, decimos: ¿qué más? Como algo así como que el chisme no me gusta, pero lindamente me entretiene. Y entonces queremos estar oyendo y oyendo. Y nos acostumbramos tanto a oír eso, que luego nosotros, cuando vamos y predicamos, enseñamos, administramos o ministramos, siempre botamos algo del bote de la basura. Y entonces ya no somos ministros, somos botes de basura. Ya no somos miembros, somos botes de basura. Y Cristo nos ha sacado de esa parte de la vida por el gran sentido de madurez, para que hagamos lo que es verdad, no lo que siento. Rápidamente, ¿tengo tiempo todavía? De manera muy rápida. Dice que somos fieles. Fiel el ministro. Voy a ir muy rapidísimo. Esto de fiel, yo lo definiría como sentir la pena, dolor intenso por aquello que no está bien hecho, por no haber cuidado algo que no es mío, sino es de otro. El ejemplo máximo es David con las ovejas de su padre. Es toda una fantástica historia de David. David fue un niño enviado a cuidar las ovejas, cuando en realidad él debería haber estado jugando a los encantados con sus amiguitos en la casa. Debía ser abrazado por sus padres y no por las noches oscuras y frías, llenas de soledad. Él era un cantante profesional, un adorador, debería haber estado en un conservatorio musical con los mejores de los maestros. Sin embargo, su mejor compañía era vocalizar con los grillos, con los animales y con los pajaritos que cantaban en el campo. Pero también él pudo haber estado tan frustrado, tan enojado, que el ánimo, que la identidad personal pudiera haber estado tan arruinada que pudo haberse asesinado en el mismo campo solo. Pudo haber estado tan enojado con sus padres que era fácil haber entregado todas las ovejas de su padre a los lobos y a los osos, a los leones, para que se las tragaran, y haber llegado a su casa sin ni una de ellas, y todo por causa de que lo habían enviado a trabajar solo. Pero jamás lo hizo,
Dios lo estaba preparando. Él dijo, yo seré fiel, aunque me cueste la vida, y le quitaré las ovejas de la boca del león para entregárselas a mi Padre. Y aunque Él me haya enviado por reproche, porque no me quiere, yo sé que tengo que ser fiel en lo que me mandaron a hacer. Queridos amigos, este buen día, yo llamo a todos nuestros corazones a ser fieles, aunque pareciera ser que la carga es difícil, que estamos aventados en un campo de soledad, que ninguno de los demás nos hacen caso, que algunos de los líderes nos enviaron y ya nunca más nos dijeron, que dijeron que nos apoyarían y ya nunca más nos apoyaron, sino que hagamos las cosas perfectamente bien hechas, porque a quien daremos cuenta y el fiscalizador de nuestra vida es el Señor. A Él daremos cuenta finalmente y seremos ministros competentes por la gracia del Señor. Amén, amén. Quiero que inclinen sus rostros, por favor, si pueden hacerlo. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, somos ministros llamados por ti. Por favor, en el fondo de su alma, si algo de esto ha tocado su corazón, ore por eso. Y dile, Señor Jesús, yo estoy aquí y me estoy presentando como lo que soy, no como lo que siento, porque quiero que cambies mi vida. Renuévame, Señor. Quiero ser ministro maduro. Dejaré lo superfluo. Dejaré lo que no funciona. Dejaré lo que me lastima. Y andaré en la verdad, basado en los hechos. Porque en Guadalupe el mundo sabrá después de esto que hay Dios en la ciudad, representado en ministros con optimismo, con valentía, con decisión, no por lo que se dice de ellos, sino por lo que verdaderamente somos en Cristo Jesús. Y al igual que aquel hombre que fue despreciado, el profeta Eliseo, y que se dijo de él, yo no voy con ese hombre, hay mejores hombres dignos en la ciudad. Pero cuando tú te levantaste en ese hombre, y el profeta Eliseo supo y entendía que la palabra tuya venía en boca de él, al final del día Naamán cuando fue y se presentó y fue sanado, aun cuando a regañadientes hiciera caso, Señor, después de ese evento, ellos mismos dijeron que había Dios en Israel, basado en hombres ministros que hacían la voluntad del Padre. Que en esta ciudad, hoy mejor tiempo como ningún otro, cuando todo está enredado, que tus siervos levantaremos la voz, que seremos maduros, que representaremos dignamente tu palabra, y que se diga, hay ministros en nuestra ciudad. Bendícenos, Señor, para entregar y hacer entrega de los misterios revelados de tu palabra entre nosotros. Sana nuestro corazón y ayúdanos a crecer en el buen nombre poderoso de Cristo el Señor. Aleluya. Gracias. Amén. Amén. Vayan con el Señor.